Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Con la colaboración del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres, ¿cómo estáis? Nosotras contentas, felices de acompañaros un día más, un día que estamos de celebración, porque inauguramos esta semana el mes de abril. Bienvenida primavera, bienvenido el cambio horario y bienvenido el sol. Y con estas ganas, con esta luz, con este nuevo inicio, hoy vamos a hablar de la importancia de la vivienda, de tener un techo, un suelo, al fin y al cabo, cobijo, ¿verdad? Es un derecho fundamental observado en nuestra propia Constitución, un bien básico que debemos celebrar aquellas personas que lo tenemos cubierto, porque no todo el mundo lo tiene cubierto. Y por eso, quienes sí lo tenemos, disfrutémoslo y démonos cuenta de ello. La especulación inmobiliaria entró hace años y las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York están expulsando cada vez más a sus habitantes. ¿Podemos realmente los seres humanos decidir dónde vivimos? ¿Apostamos por la tranquilidad de las afueras y preferimos en cambio la posibilidad que nos dan las grandes urbes? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Hoy, aquí en Plusvalía Mujeres, en colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, vamos a hablar de vivienda y de estas tendencias. Y como siempre, el espacio de redes sociales con Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com, el espacio de bienestar y salud mental y emocional con el centro Bye Bye Ansiedad, el espacio de buenas noticias con la Fundación La Caixa y el espacio de la actualidad europea con el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Ahora sí, empezamos Plusvalía Mujeres. Para hablar de vivienda, para hablar de cuáles son las tendencias actuales, de cuál es la situación, vamos a hacerlo con Vicent Hernández. Vicent Hernández es doctor en Economía y Empresa. Es el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios y es autor de varios libros, entre ellos La gallina de los huevos de oro, puedes ser tú. Muy buenas tardes y muy bienvenido, Vicent Hernández, ¿cómo estás? Hola Mireia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, al final hemos logrado que vengas en persona, Vicent. Sí, llevo unas semanas un poco jetereado con diferentes temas y bueno, ya tenía muchas ganas de venir y compartir este rato con vosotros y al final hemos encontrado el hueco. Qué bien, me alegra y el poder compartir todos tus conocimientos, que son muchos. He tenido el placer de verte arriba de un escenario transmitiendo la sabiduría. Y a ver, esperemos que hoy desde aquí también así lo hagas. Para empezar, para situarnos, ¿cuál es la tendencia actual en vivienda en España? Vamos a ver, tendencias podemos hablar de diferentes, ¿no? Si te refieres a si la gente se va más a la ciudad, si prefiere zonas más rurales, si hablamos de comprar, alquilar, ¿no? Sobre el primer tema que lo has mencionado antes, mira, hay un estudio por el Banco Mundial. Hoy en día en el mundo el 50% de la población mundial vive en grandes ciudades y el otro 50% en el entorno rural. Las expectativas que hay para el año 2050 es que esto vaya a ser 2/3 en grandes ciudades y 1/3 zonas rurales. Por lo tanto, hay una gran tendencia de ir, no solo en España, a nivel mundial, de ir hacia grandes ciudades.
España no escapa de esto, y si vemos los movimientos demográficos de los últimos años, vemos que ha sido así, y esto es lo que ha hecho que ciudades como Barcelona, Málaga, Madrid, etcétera, hayan tenido el incremento que han tenido. Por lo tanto, esto es una tendencia que va a seguir. Sí. Que yo creo que se tienen que hacer políticas para no que estemos hablando de aquí unos años de la España despoblada o deshabitada, ¿vale? Que ya hace unos años se está hablando, que no se nos está hablando, engañemos. ¿vale? Sí que empieza a revertir una cierta tendencia, pero todavía no compensa a la gente que marcha de la gran ciudad. La gente que marcha a la gran ciudad normalmente es un efecto expulsión, porque no puede pagar en las grandes urbes, como puede ser Madrid, Barcelona, Alicante o Málaga, ¿no? O sea que a día de hoy podemos decir que aquellas personas que han ido marchando de las grandes ciudades ha sido porque se han sentido expulsados a nivel de precio. Correcto, porque al final hay un tema estamos en un mercado muy asimétrico, con una oferta mucho más baja que la demanda, una demanda que irá en aumento, una demanda que además en el caso de España va a ir en aumento. Piensa que las estadísticas, ¿no? Un poco los estudios que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística, es que para el año 2030 en España haya un crecimiento del 9% de la población, estamos hablando de más de 4.200.000 habitantes, y por lo tanto gente que va a necesitar dónde vivir. Por lo tanto la demanda va a ser incremental y falta, el problema que tenemos ahora, que es que falta oferta, se va a agudizar. Claro, esta falta de oferta. Tú nos decías que hemos de diferenciar, por una parte, todo el tema de grandes ciudades y del tema rural, pero por otra parte también todo lo que es la compra o el alquiler. En este tema, ¿cuál es la tendencia? Mira, hay una tendencia natural que tenemos generacional, que es a la de la compra por encima del alquiler. Mira, en esto, como en muchas cosas de finanzas personales y en las inversiones en general, no hay una opción buena y otra mala. Depende de las circunstancias personales de cada uno. ¿Yo por qué opto más por el tema de comprar? En el caso de España. La compra ha sido un gran dinamizador de la clase media de España, y si España los últimos 50 años ha tenido pues una clase media sólida, y no olvidemos que una clase media sólida es la que da estabilidad a un país, Claro. ha sido por la posibilidad de acceso a una vivienda. Pero hay otro tema adicional, hay una serie de generaciones jóvenes que, teniendo en cuenta el sistema que tenemos de reparto en la seguridad social, van a aspirar a una pensión muy baja, por no decir casi inexistente. Exacto, eso te iba a decir, porque esto es otro gran tema. Claro, entonces una manera de garantizar que el día de mañana pues al menos tengas dónde vivir es la compra de una vivienda, que al final no deja de ser un ahorro indirecto. Dicho esto, depende de las circunstancias de cada uno, ¿vale? Aquí pues hemos querido revertir un poquito esto, ¿no? Es que la tendencia en Europa, bueno, pero es que también hay que entender que en temas de vivienda hay temas culturales detrás, ¿no? Entonces, compararnos con los suecos, pues, Claro. pues está muy bien, pero es que los suecos no somos diferentes a los suecos, ¿no? Y hemos tenido una historia diferente a de países del norte de Europa. Por lo tanto, yo creo que no hay que olvidar que el que quiere comprar, y esto es así, Mireia, porque a la gente joven dicen, es que la gente joven no quiere comprar. No. La gente joven no puede comprar. Claro, ahí viene. El Esto que es un puede, tema muy importante. el que puede hace el esfuerzo porque sabe, y aparte pues en la situación que tenemos ahora con unos tipos de interés bajos y una cierta pues bondad de las entidades financieras para prestar dinero, pues prefieren lógicamente esta opción que la del alquiler, que al final pues estás tirando, aunque no es una palabra que me guste utilizar, el dinero de cada mes, ¿no? Claro, tú ahora has sacado el tema de la propiedad, de que en nuestro país, en España, pues se había apostado más por la compra que por el alquiler, al contrario de en muchos otros países europeos. Y hablamos, por tanto, como tú decías, ¿no? Pues de estas pensiones, no pensiones que habrán, pero juntémoslo con el tema del patrimonio. Porque hay muchas familias, pues tú nos hablabas del tema generacional, pues que compraban, todo este patrimonio pasa a los hijos y aquí hay una herencia, un tema también controvertido y penado económicamente. Bueno, es que a nivel fiscal somos uno de los países con una carga tributaria más alta. Tú piensas el recorrido que hace el dinero de una familia normal, ¿no? Tú trabajas y ganas dinero, ¿vale? Sí. Y por ese rendimiento del trabajo tributas. El exceso, el excedente, o lo consumes o lo ahorras. Lo que ahorras, pues poco a poco generas un patrimonio. Si lo inviertes en productos financieros, por el rendimiento pagas. Si tienes la suerte de que lo haces bien y vas acumulando un patrimonio, llega un momento que pagas por el patrimonio.
Pero si un día falleces o si en vida quieres donar, o si falleces y lo heredan tus hijos, vuelven a pagar. Por lo tanto, al final, no nos damos cuenta, porque yo creo que muchas veces la sociedad estamos muy anestesiados con muchos temas, pero vamos pagando sobre lo mismo, ¿no? Y no pasa nada. Y nunca pasa nada. Es decir, ahora pues, las empresas pues, se les ha subido la tributación, sobre todo de cargas sociales. Se está afectando con el tema de la reducción horaria cuando tenemos un problema de productividad y absentismo laboral muy alto. Y nadie dice nada. Y nadie sale a la calle, nadie dice nada, no pasa nada. Estamos anestesiados, nos ponen un partido de fútbol, cualquier debate de un programa de televisión y no pasa nada, ¿no? Y son problemas graves que al final lo que estamos haciendo es cavando todavía más el hoyo en el que nos estamos metiendo. El COVID, Vicenç, más allá de posibles cambios que causó, porque no lo neguemos, pues muchas personas decidieron hacer un cambio de vida hasta estas zonas más rurales, expulsados o no, pero llevar una vida... Algunos voluntariamente, por una mejor calidad de vida. Ahí viene. Entonces, pongamos también este tema sobre la mesa, un tema que también viene mucho, esta sostenibilidad, este tema del bienestar, de una vida más slow, todo más lento. La gente joven, las nuevas generaciones, ¿valoran esto porque lo están juntando mucho con los objetivos de desarrollo sostenible o no? ¿O crees que hay un tema económico realmente de fondo? Hay una franja de edad que sí que empieza a valorar esto más que una generación anterior, ¿no? Sí que es verdad que el COVID supuso un poco la reflexión de dónde queríamos vivir, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro, cuando te estás 3 meses, 24 horas metido en casa, es cuando realmente dices, oye, realmente si no tengo salida, no tengo un balcón, no tengo luz, ¿no? Y mucha gente sí que, de hecho se notó, fíjate que si tú miras cuando acabó todo el tema de la restricción que teníamos, el mercado de compraventa se empezó a disparar. Sí, señor. ¿Vale? Hubo, ¿por qué? Porque mucha gente dijo, oye, mira, me he dado cuenta que no quiero vivir aquí. Entonces sí que hay una cierta tendencia para ir fuera. ¿Cuál es el problema? Que hablar de vivienda es complejo, porque hablar de vivienda tienes que hablar de infraestructuras. Ahí viene. Tienes que hablar también de comunicaciones. Claro, ¿habría gente dispuesta, me lo invento, a irse a Manresa? Pues seguramente sí, pero claro, si tienes que ir a Manresa y trabajas en Barcelona, o tienes que ir a Leganés y trabajas en Madrid, y sabes que cada día te vas a estar 2 horas en un transporte público, eso también condiciona tu calidad de vida, ¿no? Totalmente. Luego también hay un tema en ciertas zonas que son los de la seguridad. Seguridad a nivel de iluminación, por ejemplo, a nivel de que tampoco tú nos hablabas, ¿no? De estas comunicaciones, estas infraestructuras, estas tiendas. Sí, lo que sí que está viendo dentro del mundo de la construcción, está viendo mucho avance de sensibilidad en el tema de sostenibilidad, ¿no? Hoy en día hay muchos avances, temas de contaminación acústica, que es el gran asesino silencioso, el tema de la contaminación acústica, tampoco se habla mucho, pero es un gran mal endémico, ¿no? Los materiales. Piensa también una cosa, es decir, si nos paramos a pensar en el crecimiento que va a haber de la población mundial los próximos años y que vamos a dar, por supuesto, que todo el mundo necesita vivienda, si el sistema de construcción de estas casas va a ser el mismo que hemos utilizado toda la vida, de ladrillo y cemento, el tema de la sostenibilidad del planeta nos lo cargamos en nada, ¿vale? Entonces yo creo que en este sentido sí que en el mundo de la construcción está habiendo mucho avance y hay un campo que requeriríamos otro programa en el tema de la rehabilitación de vivienda, porque se está hablando de que falta oferta, y efectivamente falta muchísima oferta, pero otro campo importante es la rehabilitación de vivienda, que en el caso de España tenemos el parque de vivienda, uno de los más viejos de Europa. Claro, ahora cuando hablas del parque de vivienda y que tenemos uno de los más viejos y que deberíamos realmente actualizar, hay un tema que no podemos obviar, Vicent, y más en este país, que es el tema de las personas sin techo. ¿Cómo vamos de vivienda pública y de estos parques de viviendas públicas? Pues mira, ahora te lo voy a poner peor, que es fatal, ¿eh? Vamos muy mal y al final este es un tema que nosotros desde mi posición institucional he intentado levantar la mano muchísimas veces. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social en materia de cobertura de vivienda es una responsabilidad que tiene que tener la administración. Y la legislación de los últimos años, partiendo en Cataluña y que luego se ha hecho más extendible a España, hace recaer esta
esta responsabilidad al propietario, ¿no? Y esto no tendría que ser así. Pero es que hoy en día hablar de colaboración público-privada, que todo el mundo se llena la boca, colaboración público-privada, es que parece que estamos descubriendo la Coca-Cola o la rueda, ¿no? Hay que entender que en España, desde el año 1940 hasta principios de los 90, el más del 90% del crecimiento del parque inmobiliario, no público, de todo el parque inmobiliario, el 90% fue colaboración público-privada. Claro. Solo el 7% lo hizo el Estado solamente, ¿vale? Es decir, ya tenemos experiencia de esto. Claro. Luego se cometieron una serie de errores y hoy en día esa cantidad de inmuebles que tenía la Administración ya no están en manos de la Administración. Y hoy tenemos una Administración a nivel general que tiene poca vivienda para dar cobertura a esas personas que tú estás comentando. Por lo tanto, cuando yo digo que falta oferta, es que falta oferta en el mercado libre, falta oferta en el mercado asequible y falta oferta en el mercado social. Pero repito, puede haber colaboración público-privada, pero es responsabilidad de la Administración. Si te parece, Vicens, te invitamos a que te quedes porque luego, cuando pasemos a la tertulia, vamos a pedirte que nos ayudes con todo el tema de a ver cómo vamos a ser nosotras y nosotros nuestras propias gallinas de oro, que esto nos encanta, porque ahora vamos a dar paso a las diferentes secciones. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Como cada semana vamos a seguir aprendiendo de redes sociales y ello lo hacemos en este espacio de redes sociales de la mano de Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com, con el apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Oye, ¿qué vamos a aprender hoy? Porque de verdad que contigo es un no parar. Bueno, pues hoy, continuando la línea de programas anteriores, vamos a tocar un poquito de temas de seguridad, porque en todas las redes sociales y todas las aplicaciones que tenemos en el mundo digital hay una contraseña. Y lo que tenemos que hacer es que esas contraseñas sean más seguras. Pues sí, señor, es un tema muy importante y además, Luis, es un tema fundamental que se ha estado hablando estos días en Naciones Unidas, precisamente. Así que cuantas más personas hayan difundiendo estos conocimientos sobre seguridad tecnológica, mejor que mejor. Vamos a coger apuntes. Fenomenal. Hay que recordar que las contraseñas son nuestra primera línea de defensa para proteger toda nuestra información personal en un mundo cada vez más digitalizado. Digamos que toda nuestra vida digital está detrás de una contraseña y de un usuario. Sí. Y por estas fechas o principios de año suelen salir estudios que hablan de las contraseñas más habituales usadas en la red, las contraseñas más peligrosas y más hackeables, más descifrables, que son, alucina. La primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La segunda es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tercera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cuarta, España. La quinta, QWERTY, 1, 2, 3. Y sigue así con contraseñas muy similares. Incluso la palabra password se usa de contraseña. Madre mía. Bueno, con claro. lo cual, a ver, un poquito de imaginación, por favor. Vamos a dar 5 consejos básicos para que las contraseñas sean seguras. Sí. El primero, evitar el uso de información información personal, como nombre, fecha de nacimiento, lugar significativo, pues dónde me casé, dónde vivo, etcétera, porque es una información que se puede obtener fácilmente, o bien porque nos conozcan, o bien porque lo cantamos todo en las redes sociales. Claro, claro. Segundo consejo, mezclar diferentes tipos de caracteres, pues letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, lo que hace que las contraseñas sean más difíciles de adivinar. Sí. Tercer consejo, que las contraseñas sean largas, todo lo largas que sean posible. A ver, si una web nos dice que solo 4 caracteres, pues solo 4. Pero Claro. si podemos poner 10, pues ponemos 10. Y si podemos poner 20, mejor. Que sea más difícil de adivinar para los ciberdelincuentes. Cuarto consejo, nunca reutilizar contraseñas. Esto casi todos lo hacemos, aunque ninguno lo asumimos. Nunca reutilizar contraseñas, porque si un ciberdelincuente obtiene acceso por casualidad a una cuenta, Claro. lo primero que hace es probar ese password en todas las demás a ver si funciona. Claro. Y muchas veces funciona. Sí. Aquí en la mesa se ríen, pero es que es verdad, es totalmente cierto. El quinto punto, pues es aconsejable no usar palabras comunes que se puedan encontrar en los diccionarios. O te inventas palabras que tú entiendas,
o coges una frase larga y coges la primera letra de cada una o la última de cada palabra, algo que a ti te sea fácil de recordar pero que sea indescifrable. Y ahora, todo esto, vale, está muy bien. Si seguimos todos estos consejos, ¿qué hacemos? Porque no tenemos una memoria de elefante. Claro, ahí viene el tema, que uno se vuelve loco. Y lo que no vamos a hacer es apuntarlo en un fichero en el ordenador que se llame contraseñas. Tampoco, porque va a ser hackeable, que también hay gente que lo hace. Pues ¿qué vamos a usar? Un gestor de contraseñas. Claro. Son aplicaciones, luego citaré varios nombres de las más potentes. Por un lado, almacenan las contraseñas de una manera segura, encriptada, a las que tú accedes con una única contraseña maestra, que además tienes que memorizar, no la puedes anotar en ningún sitio, porque es la base de todo. Y estas aplicaciones además te permiten, entre sus utilidades, generar contraseñas aleatorias y fuertes. Si no tienes imaginación, pues cuando entras en una página y te quieres dar de alta por primera vez, te propone una contraseña. Automáticamente lo va haciendo. Y si no, sigue los 5 consejos anteriores y la generas tú. No te tendrás que acordar porque la aplicación se acuerda. Y luego además también tiene una opción de llenado automático de formularios. Quiere decir que cuando entras a esta aplicación, cuando entras a una página web, a una red social que tiene estas características, ya la aplicación te va a rellenar automáticamente la contraseña. Te lo va a ofrecer. Que esto también es muy bueno para evitar que si haces clic en un enlace de malware, un enlace que te ha llegado por phishing malintencionado, que tratan de imitar las webs, pues tu gestor de contraseña no lo va a identificar como la web original, con lo cual no autocompletará la contraseña y no entrarás a ese enlace. Es una característica más. Y ya por último, bueno, porque el tiempo no es indefinido, pues os recomiendo unos cuantos gestores de contraseñas para que trasteéis en ellos y miréis a ver las opciones gratuitas, las opciones de pago, cuál os conviene más. Muy bien. Bueno, el más popular puede ser LastPass, pero ojo, el año pasado fue hackeado. Ostras, hombre Luis, no sé yo si... Cuidado. Hombre Luis, pero no nos aconsejes esto. Mi obligación es advertirlo para quien ya estaba con LastPass, pues vaya cambiando a otro o cambie todas sus contraseñas. De acuerdo, porque claro... La cuestión es, lo importante es saberlo. Muy bien, muy Otro bien. muy bueno, muy práctico y con una versión gratuita también bastante decente es Bitwarden. Sí. Y luego están NordPass o RoboForm, como las 4 así principales que recomiendo. Y sobre todo, pues bueno, cambiar las contraseñas. Luego además estos gestores te suelen informar muchas veces si tu contraseña ha sido hackeada, con lo cual, bueno, utilízalos. Claro, un par de preguntas, Luis. A ver, nos hablas de estos gestores de contraseñas, que lo que están haciendo es almacenar, porque es que está claro que nuestra mente no puede estar recordando tantísimas combinaciones de números, letras y casi ya diríamos emoticonos, porque es lo que nos estás diciendo en estos 5 consejos básicos. Pero entonces, tú en realidad nos estás diciendo que usemos el Bitwarden, el NordPass o el RoboForm. Son estos 3. El otro ya ni hablamos, el otro ya ni lo menciono, el que ha sido hackeado. Sí. Entonces, ¿estos 3, Luis, son gratuitos o no? ¿O hay unos que sí, unos que no? Infórmanos bien. Todos tienen, casi todos tienen alguna opción gratuita, aunque solo sea para que lo pruebes 2 semanas, pero entre los que tienen una opción gratuita decente e indefinida, por ejemplo, sería Bitwarden. Bitwarden. Los demás, bueno, si quieres asumir un poquito más de pago, tendrás tus contraseñas mucho más seguras. Pero Bitwarden para mí es el principal en este momento. Entonces, el Bitwarden es indefinido y gratuito, lo decimos de cara a nuestras personas que nos están escuchando, oyentes o que nos están viendo, que ya sabéis que también nos veis por YouTube, pues darles la información el máximo de fácil y de ayuda directa. Pues el que es gratuito y de rápida aplicación es el Bitwarden. Y los otros 2, ¿de qué precios estaríamos hablando, Luis? Precios de 2-5 euros el plan mínimo al mes, o sea que bueno, son asumibles. Es lo que iba a decir, son precios razonables, no como el de la compra de la vivienda, que es otra historia. No. Aquí te puedes plantear pagar un poquito más para mejorar tu seguridad con más opciones, pero bueno, puedes tener una seguridad decente en la versión gratuita. Y de vez en cuando cambia las contraseñas. Claro. El gestor te va a ayudar a hacerlo, además. Muy bien, pues oye, nos han quedado muy claros estos 5 consejos básicos del no uso de información personal, mezclar letras, números y símbolos, sobre todo cuanto más largo mejor, no utilizar contraseñas, no seguir reutilizándolas y no utilicemos las palabras comunes. Y oiga, que es muy fuerte esto de que muchísima gente tenga el 1, 2, 3, 4, 5, del 1 al 8, España o password. España debe ir mejor.
Estamos a la mesa de Plusvalía Mujeres, de la mano del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y de la Fundación Bancaria La Caixa. Y lo hacemos ahora como cada día con el espacio de bienestar, bienestar emocional, bienestar mental, con el Centro Bye Bye Ansiedad. Y hoy nos acompaña Noemí Centeno. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Noemí? Hola, ¿cómo están? Noelia Centeno. A ¿Cómo estás? Noelia Centeno, perdón, es que tenemos a otra Noelia en la mesa y oye, es que lo bueno abunda hoy. Mira que normalmente Noelias no sois demasiadas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentas y muy contentos de volver a verte, que ahora hacía mucho, desde la temporada pasada, creo recordar. ¿Qué nos traes hoy, Noelia? Hoy vamos a hablar de, bueno, este cambio de clima, llegando a la primavera, va generando una especie de astenia, de cansancio emocional. Entonces nos pareció interesante para que la gente no se asuste hablar un poquito de autoestima relacionada con la ansiedad. O sea, cuando nosotros pensamos qué es la autoestima, Sí. tenemos que saber que la autoestima es el valor que uno se da a sí mismo, pero enfocada en 4 patas fundamentales. El autoconcepto, que pienso de mí mismo. Mm. La autoeficacia, es de qué me siento capaz de hacer. El autorrefuerzo es cuán orgulloso me siento de mí mismo, y la autoimagen es qué veo cuando me veo en el espejo. ¿Cómo se relaciona con la ansiedad? Bueno, porque la ansiedad tiene este descontrol donde generalmente se afecta muchísimo la autoeficacia. Esto de siento que no puedo salir de una situación, siento que las situaciones son más grandes de lo que yo puedo llegar a asumir. Entonces aparece esta sensación de frustración donde empezamos a sentirnos incapaces. Si además sumamos el cambio estacional con estas no ganas o esta afectación que tiene la voluntad, muchas Sí. veces la gente se siente frustrada. Entonces, eso no nos favorece a la hora de resolver o de avanzar sobre cuestiones de la vida cotidiana. Por eso nos parecía importante que la gente sepa que muchas veces es normal, pero cuando siento que no estoy pudiendo, que las situaciones de la vida son enormes, enormes, que no tengo los recursos para asumirlas, quizás es un buen momento para comenzar a pedir ayuda. Totalmente, es muy importante que normalicemos, ¿verdad, Noelia? Este recorrer a manos de profesionales, del mismo modo que lo hacemos cuando nos duele la pierna, por ejemplo, y vamos al traumatólogo, pues del mismo modo ponernos en manos de profesional psicológico. Y en estos momentos, siempre cuando hay cambios de estación con Farran Casas, el director del centro Bye Bye Ansiedad, siempre lo hablamos de cómo afecta a las personas y es muy adecuado, pues como ahora tú decías, que hablemos de esta autoimagen que llega en la época de la primavera, porque es que esto pasa cada año, la abstemia y la abstemia primaveral. ¿Por qué se repite periódicamente, Noelia? Mira, los cambios de estaciones, hay mucha gente que la primavera, la llegada de la primavera los pone sumamente feliz y alegre, empiezan a ver el sol, vitamina D, pero también es verdad que la gente que tiene antecedentes de depresión o de sintomatología depresiva, el Ujú. cambio de clima libera hormonas, no está tan tipificado, pero sí se sabe que la primavera aumenta la sintomatología de tristeza, de bajón, y sobre todo si uno tiene antecedentes. Entonces, es muy importante estar muy atentos. Hay gente, de hecho, por ejemplo, una persona con depresión que tiene una medicación, generalmente tendrá que hacer una revisión o un ajuste de la medicación, porque en esta época es muy probable que vuelva a sentir tristeza o que se vuelva a sentir mal consigo misma. Y esto que vos dijiste me parece tan espectacular. Es decir, normalicemos que a veces, el dolor psicológico, que a Sí, veces nos señor. sentimos mal. El dolor psicológico tiene un gran problema, que es invisible. La invisibilidad hace que no le prestemos atención hasta que cuando le prestamos atención no damos más. Ahí, Y eso es un grave ahí a problema. veces Sí, la salud mental.
Sí. Sí, sí, es que es esto exactamente, que no le prestamos atención hasta que ya nos han saltado todas las alarmas, hasta que el dolor ya es tan sumamente devastador que, a ver, a tiempo sí que siempre estamos, ¿verdad? Pero tal vez mucho mejor haberlo hecho de inicio, que ya el inicio acostumbra a ser también tardío. Exactamente, porque como no se ve, ¿sabes qué dice la gente? Bueno, es una cuestión de actitud, vamos a ponerle ganas, pone un poquito de voz, y hay veces que no podemos. Entonces, es verdad, el entorno no ayuda, porque si yo veo a un familiar mío que está rengueando, que no puede mover bien la pierna, bueno, vamos al Claro. traumatólogo, o sea, inmediatamente. Pero si lo vemos que quizás no puede o está más desganado, decimos, bueno, vamos a ponerse las pilas, como decían los argentinos. Y la verdad que a veces uno no puede, y ese es el dolor emocional. Yo creo que a veces es peor el dolor emocional que el dolor físico, Absolutamente, ¿no? absolutamente, Noelia. Oye, muchísimas gracias a ti, al Centro Bye Bye Ansiedad, por ayudarnos a desestigmatizar falsas creencias sobre la salud mental y el bienestar personal. Nos vemos en breve. Nos vemos, gracias chicos, un placer. ¿Y cómo empezamos cada mes? Pues empezamos cada mes con el espacio de buenas noticias, ¿verdad? De la mano de la Fundación Bancaria La Caixa. Porque cómo de importantes son las buenas noticias. Parece que últimamente los medios de comunicación solo nos hablan o solo nos cuentan cosas desagradables, feas o que nos causen dolor. Y oye, escuchad, mirar qué es lo que nos dice hoy la Fundación Bancaria La Caixa, muy relacionada con estas buenas noticias y de cómo el ser humano hacemos caso a las malas noticias. Mirad lo que nos traen hoy. Dicen, ¿por qué los ciudadanos somos propensos en creer y difundir noticias falsas? Pues resulta ser, y eso lo debemos tener todos muy claro, ¿verdad, tía? Que las noticias falsas son una amenaza para la democracia. Por eso es muy importante entender bien cómo funcionan. Y esto es un tema que vamos haciendo a lo largo de todo el curso en precisamente en la sección de redes sociales. Bueno, pues el estudio que ha presentado la Fundación Bancaria La Caixa nos enseña sobre las noticias verdaderas de las noticias falsas, y que diariamente hay más de 2.500 personas en cada comunidad, no hablamos a nivel del mundo, no, en cada comunidad, que participan de crear noticias falsas. La narrativa de la noticia falsa viene a ser, sobre todo, llevar desinformación a la sociedad para ensuciar la información, para que realmente cada vez haya más desvinculación con la realidad. Se ha pedido a las diferentes personas participantes que respondieran a diferentes preguntas, y se ha observado cómo estas noticias falsas lo que intentan es, por una parte, desorientar a las personas, dejarlas también sin saber a nivel político qué es lo que se está haciendo realmente en el país, y también, por otra parte, que no tengan en cuenta sus circunstancias personales a nivel de dónde vienen, y separarlas del grupo. Al fin y al cabo, se acaban creando también muchos sentimientos de odio. Por lo tanto, mucho cuidado cuando recibáis una noticia. La Fundación Bancaria La Caixa nos dice que un punto clave es que miréis de cuál medio os viene, ya no de la persona que nos lo está mandando, ¿verdad? Porque hoy en día corren por WhatsApp y dices, ay, mira, me lo ha mandado, yo diría, mira, me lo ha mandado Noelia, y aquí no hay ningún problema, me lo ha mandado Vicente. No, pero es que a él o a ella se lo ha mandado a alguien. Tenemos que ver cuál es
el centro de información que lo está generando. Y si no, véase, por ejemplo, temas como los que hemos hablado últimamente, y os hemos estado enseñando últimamente, de estos correos que nos vienen de Hacienda y que no lo son, o hasta de la policía. Por lo tanto, por favor, para seguir teniendo buenas noticias, que nadie se asuste y que sobre todo no nos influencien de ninguna manera, hagamos caso una vez más a la Fundación Bancaria La Caixa desde este sitio de buenas noticias en Plusvalía Mujeres. Y como cada semana pasamos al espacio de actualidad europea y lo hacemos con Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, representante de las personas discapacitadas y influencer. Muy buenas tardes, Noelia Rodríguez, ¿cómo estás? Estoy estupenda, sobre todo ahora que soy influencer. Esto Hombre, es maravilloso. es que ahora hacía días que no lo decíamos esto de Claro, influencer, pero claro, como claro. que llega la primavera, Claro, Noelia. claro, hay que decirlo. Sí, Noelia ha comentado que es peligroso esto de la avenida de la primavera. ¿A que sí? Pero yo creo que la primavera es maravillosa y sirve para que nos empezamos a destapar. Claro, ahí viene, a destapar en todos los sentidos, a Claro, destapar claro. en el tema de esta liberación que debemos tener y el poder hablar de todo de una manera fluida. ¿Qué nos traes hoy, Noelia Rodríguez? Pues mira, hablando de destapar, siempre que nos destapamos en cualquiera de los sentidos hay que hacerlo con seguridad. Sí, señora. Luis ya lo estaba apuntando y bueno, creo que tú también estabas hablando pues un poco de hacer las cosas con un poco de seguridad y siempre en un entorno en el que podamos ir sin miedo, ¿no? Entonces, para este objetivo, la Unión Europea ya ha avanzado y bueno, ya se ha aprobado y de hecho empieza este mes de abril. Invertirá 1.300 millones de euros para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad. Esto tendrá lugar en el periodo del 2025 al 2027 y la primera convocatoria para la solicitud de estos fondos destinados a esto empieza este mes de abril, aunque a lo largo de todo este periodo se abrirán más convocatorias. ¿En qué consiste esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del programa Iniciativa Europa Digital, que convocará, como ya hemos dicho, la primera licitación ahora en abril y a lo largo del periodo tendrá más convocatorias. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer el despliegue de la inteligencia artificial y ayudar a su integración tanto en empresas como en la administración pública, tanto en el avance de materia de datos, en materia de ciberseguridad y en el avance en lo que son las entendidas competencias digitales. ¿Cuáles son los proyectos que pueden recibir estas ayudas? Bueno, desde Bruselas ya se ha apuntado las mejoras en la disponibilidad y accesibilidad de la aplicación en materia de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, en sectores que están en pleno movimiento y en plena renovación, como por ejemplo el sector sanitario, el asistencial, y para poner a prueba los llamados mundos virtuales o entornos inmersivos, en los que también se abarcará la implementación de la Ley Europea para la Inteligencia Artificial y el despliegue de los espacios comunes de datos. Los espacios comunes de datos, me detengo aquí un momento, parece que se quedan como un poco ahí aislados cuando hablamos de inteligencia artificial y avanzar ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, sobre todo, tenemos que entender que hay unos espacios comunes de datos que son como lo que comentaba Luis antes, ¿no? Y me parece que comentabas tú, pues que existen ahí un montón de datos que parece que estén, pero que no están. O sea, esto es como una espiritualidad. Y los datos están, o sea, si los hemos metido es porque están. Claro. Entonces, crear como si fuera un banco de peces, pero que sea seguro, que sepamos dónde están nuestros datos, que sobre todo sepamos cada vez que introducimos un dato a dónde van nuestros datos y poder tener pleno control de ellos todo el rato, ¿no? Se apoyará también la Red Europea de Centros de Innovación Digital, que ofrece a las empresas y al sector público el acceso a la asistencia técnica, pruebas de tecnologías y la formación específica y de competencias. No se puede avanzar y no se puede implementar un programa tanto de ciberseguridad como de desarrollo de inteligencia artificial generativa si no existen personas expertas que se dediquen a controlar y a coordinar y sostenibilizar un poco el sistema, ¿no? Otra de las claves será también trabajar en soluciones de ciberseguridad y resistencia a amenazas online, de lo que siempre hemos hablado mucho aquí y que creo que ahí sí que hay que invertir una gran parte de dinero. Las infraestructuras
infraestructuras esenciales de la Unión Europea, incluidos hospitales y cables submarinos. Luego, un punto a destacar, y ya es el último, pero que sí que es algo que se implementa nuevo, tanto en la nueva Ley de Servicios Digitales como en este nuevo programa que se va a poner en marcha, es la Cartera Europea de Identidad Digital, que es la infraestructura europea que está dentro de la infraestructura europea de confianza, y son iniciativas para promover el despliegue en los Estados miembros, además de subvenciones para proyectos de que habla de nuestras propias identificaciones, ¿no? Lo que siempre hablamos de un banco único, tanto en los 27 Estados miembros, para que pueda estemos como todo más centralizado, pero siempre desde el punto de vista de la seguridad, desde la misma manera que hemos tenido ahora con los pasaportes, por ejemplo, al uso, Sí. o las tarjetas de discapacidad, y bueno, un poco en ese sentido, pero todo digitalizado y centralizado. Noelia, esto que nos cuentas del programa Europa Digital, quieras que no, hay una coherencia en lo que está haciendo la Unión Europea en los últimos años, porque estamos avanzando. Recuerdo perfectamente hace 3 años que llevamos a Naciones Unidas lo que era la ley europea en todo el tema de tecnología, nos la llevamos para allá, para su aplicación. Y luego, hace 2 años, todo lo que era de inteligencia artificial. Entonces, está viendo todo este despliegue de lo que se decía, de lo que se legislaba, a ahora ya estar extendiendo estos programas. Y justamente hace un mes que lo que se ha hablado en Naciones Unidas, también en instancia de la propia Unión Europea, es del incremento de las violencias online, y que sabemos que, bueno, pues que en este país, a nivel de las empresas, la violencia online la están sufriendo 1 de cada 2 mujeres. Sí, esto no deja de ser un aterrizaje de facto de lo que es la Ley de Servicios Digitales. Es decir, en la legislatura pasada de la Comisión Europea ya se puso en marcha lo que es la Ley de Servicios Digitales, que era algo como muy generalizado y era como un punto de partida de lo que luego iba a venir. ¿Qué ha pasado? Que con el desarrollo tan grande de los chats GPT, de la inteligencia artificial generativa, y sobre todo de los avances que se están poniendo en práctica ya a nivel de empresa y a nivel de administración pública, sobre todo ahora ya más a nivel de empresa, en el sentido de que con todos los nuevos programas que hay, sobre todo de seguridad, de acoso, la inteligencia artificial ya es una realidad, ya sirve para controlar, ya es un aspecto de seguridad. Sí. Y de hecho, es un poco el objetivo que debe de tener. Y todos estos fondos y todas estas cosas que van surgiendo ahora a posteriori no dejan de ser, es lo que digo, unas especificaciones que se aplican a la Ley de Servicios Digitales, una ley maravillosa que ha salido desde el seno de Europa y que está replicada por todos los países, deseando que Estados Unidos ahora con su nuevo escenario no nos eche un poquito para atrás y podamos seguir avanzando en esta línea, porque Europa en este sentido lo está haciendo muy, muy bien. Sí, realmente lo está haciendo muy bien. Tenemos la ley, tenemos, como tú decías, esta realidad en las empresas, hay todo el tema de las ayudas, hay pues este acoso online, hay que desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa habéis sacado el programa de democratización empresarial contra el acoso y las violencias. Sois la única empresa, el único centro que da esta formación de primera calidad para las empresas, porque observa precisamente la online que no existe ninguna otra en España que da este tema, y justamente lo dais con las ayudas bonificadas, para que las empresas no tengan que asumirlo, juntando con todo el tema europeo precisamente. Claro, por eso destaco tanto el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque siempre ha sido un tema del que se ha demonizado desde muchos de los sectores. A nosotros nos ha venido bien, porque no deja de ser cuando nosotros valoramos y estudiamos situaciones para poder poner remedio, no hay nada mejor que buscar los datos, aterrizar los datos, y eso solamente se puede hacer con los sesgos y con la información que la propia inteligencia artificial nos remite para que nosotros podamos valorar, emitir un diagnóstico y poner solución. Absolutamente, absolutamente, Noelia. Bueno, pues vamos contigo, como siempre, a hacer seguimiento de todos estos planes, de todos estos beneficios, de cómo los podemos aterrizar aquí en nuestro país, en nuestras empresas, en nuestros centros educativos, para precisamente seguir mejorando.
Volvemos ya con los micrófonos abiertos a todos los participantes de la mesa de Plusvalía Mujeres a la tertulia. Esta tertulia que ya os decíamos que íbamos a empezar con el entrevistado de hoy, con Vicent Hernández, hablando, que nos dé consejos de este libro, entre muchos otros que tiene, porque es un autor prolífero, del tema de, a ver, todos podemos y todas podemos ser la gallina de los huevos de oro, Vicent. A ver, si entendemos esto como hacernos ricos de manera rápida y... No, para nada, ¿no? Pero un poco el título que le quería llamar la atención es que al final la planificación financiera depende de uno mismo, ¿no? Lógicamente, no ganamos todo lo que nos gustaría ganar, ¿eh? Porque al final tenemos un sesgo subjetivo que todos que pensamos que en la empresa deberíamos ganar mucho más de lo que ganamos, pero la realidad es que tenemos un sueldo que tenemos que administrar, ¿no? Y la economía lo que hace eso es cómo administras la escasez de recursos, ¿no? Y eso sí que depende de uno, y por lo tanto un poco lo que queríamos llamar la atención es decir, oye, no hace falta ser millonario, depende de cómo te administres para adecuar tu vida a las circunstancias que te tocan, ¿no? El saber financiero, nosotros que tenemos esta sección de economía entendible de la mano de CaixaBank, ¿aporta también tranquilidad para esta planificación? Es fundamental y es un tema de educación. Seguimos siendo un país todavía con un nivel de cultura financiera bajo. Sí que es verdad que ha mejorado en los últimos años, pero no hay que confundirse, ¿eh? El que haya gente que invierte en criptomonedas, esto no es cultura financiera, ¿eh? A veces ayuda a empeorar la cultura financiera. Y por eso nosotros siempre hemos intentado, y yo en otra época pasada que me dedicaba mucho a los mercados financieros, en hacer pedagogía en los colegios, porque esto se tiene que estudiar desde pequeño. Esto es como al final la igualdad de labores en casa. Hay una serie de cosas que se tienen que empezar a trabajar desde la escuela, desde casa, y por lo tanto aquí yo creo que es muy importante que la planificación, porque al final, mira, yo siempre digo lo mismo, tu hijo puede ser mañana carpintero, puede ser abogado, puede ser ingeniero. Pero lo que seguro es que va a tener un sueldo que administrar, unos gastos, seguramente una hipoteca. Por lo tanto, esto no se escapa a nadie. Por lo tanto, tiene que ser una educación, una formación básica, como pueden ser las matemáticas, la lengua o estudiar inglés. Claro, ¿y cómo podemos mejorar esta educación financiera que tú ya nos estás diciendo debería ser una asignatura más en las escuelas? Del mismo modo que hay ciertas regiones en Norteamérica que hacen todos unos talleres precisamente de esto, igual que de tema empresarial y de cómo montar empresa. Más allá de que, porque estamos viendo que nuestros centros educativos no lo están poniendo, no nos engañemos, o como mucho, como el tema del bienestar o de la igualdad, 2 veces al año vas a dar una conferencia. Oye, ¿qué otras maneras, qué otras soluciones? A ver, hoy en día tenemos un gran acceso a formación y a información, ¿eh? Gracias a Dios, hoy en día pues tenemos muchos libros, talleres, vídeos en redes sociales de gente que sabe del tema y por lo tanto hoy en día no puedes alegar desconocimiento porque si quieres esa formación la puedes tener, ¿no? También es verdad que hay que ir con cuidado porque en el tema de la formación de la planificación financiera hay muchos libros estos de autoayuda. Sí. Yo siempre digo lo mismo, que su nombre está bien encontrado porque autoayudan al escritor a hacerse rico, ¿no? Pero no quiere decir que ayuden al lector a conseguir sus objetivos. Pero formación hay. Mira, ¿sabes qué pasa? Mira, ya no es un tema de ser un experto, un gran experto en finanzas, ¿no? Para eso hay profesionales que te ayudan y hay asesores y hay consultores. Pero al final, el tener... que esto es lo que hacían nuestros abuelos, que vivieron una época mucho más difícil la que vivimos nosotros. Oye, si tengo 3, no puedo gastar 4. Claro. Entonces, y a partir de aquí, lógicamente luego me dirás, bueno, pero luego un fondo de inversión en renta variable... Bueno, esa ya es otra fase, pero hay una fase inicial que es de planificación, de organización y de sobre todo ser conservadores, porque nunca sabes. Yo siempre digo que te tienes que preparar para lo malo, porque a lo bueno ya te acostumbrarás. A lo bueno, si viene, ya te acostumbrarás, ¿no? Esto será fácil. El problema es cuando no te preparas para lo malo y lo malo a veces pasa. Sí, es verdad, a veces pasa, no siempre, pero a veces pasa. Noelia Rodríguez, uno de los temas en los que hemos hablado en la entrevista con Vicent ha sido el tema de patrimonio, el tema de cómo está penado fiscalmente en este país. En un titular, una pincelada, tus 2 ideas básicas de lo que piensas al respecto.
Bueno, yo creo que el patrimonio debería de tener muchísimas más facilidades, tanto a la hora de construirlo como a la hora de transmitirlo, sobre todo porque es algo que siempre va a pasar en todas las familias y en todas las generaciones del mundo, y creo que desde las administraciones públicas sí que nos deberían de dar más facilidad, al igual que formación tanto en las escuelas como en cualquier sitio de gestionar un patrimonio, porque es lo que él decía, ya no solamente un dinero, sino, o sea, el dinero o un sueldo, sino gestionar un patrimonio también creo que es algo de lo que vamos bastante justitos, aprender a gestionarlo. Es que hemos de aprender a gestionar Sí, muchas cosas. Muchas no nos cosas. da para todo. Claro, como las redes sociales, como el bienestar, que es tan y tan importante. Otro tema que ha puesto el entrevistado encima de la mesa, Luis, ha sido el de la vivienda pública, el de la vivienda social. En una línea, ¿cuál es tu idea, tu percepción? Mi percepción es que el tema está mal, realmente. Pero ha estado mal muchas veces. Yo también cuando hace 20, 30 años atrás, cuando me compraba la vivienda, también estaba mal. Lo que pasa es que cada vez está peor. Y sí que, bueno, sí que es cierto que la solución tiene que venir entre todos, como comentaba Vicente, de colaboración público-privada, que es la única forma de salir adelante. Pero que no se queden palabras, sino que sea realmente acción. Pues hasta aquí el programa de hoy, Plusvalía Mujeres de hoy, en colaboración con el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Lo que nos ha quedado muy claro es que la tendencia de la vivienda en España está repartida a un 50% como a nivel mundial entre las grandes ciudades y el mundo rural, pero que la tendencia para el 2050 es que 2/3 irá de la población a las grandes ciudades y 1/3 al mundo rural. Por lo tanto, las personas que a día de hoy han ido marchando de las ciudades ha sido porque han sido expulsadas por el tema del precio. La demanda en las grandes ciudades irá en aumento y existe una falta de oferta. A ver si entre todas y todos, formándonos, llegamos al equilibrio. Saludos de quien nos ha hablado, Mireia del Pozo. Feliz y productiva semana, Plusvalía Mujeres. Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad.